Queridos apasionados, pues hoy vamos a dar un tema tremendamente importante como es la terminología anatómica. La anatomía, como cualquier otra disciplina, va a tener un vocabulario propio que nos permite poder navegar dentro de la asignatura. Y es tan importante como le puede resultar a un piloto de un avión, pues conocer los 4 puntos cardinales para poder siempre tener las referencias muy claras desde dónde viene y hacia dónde se dirige. Así que vamos con este tema. Como vimos cuando estuvimos hablando de la definición de anatomía, dijimos una de las definiciones, si recordáis, hablaba de que era una ciencia que estudiaba las formas cambiantes pero irreversibles. Y dijimos que eso se debía a que la anatomía iba a ser una ciencia que iba a estudiar pues, desde el momento de la fecundación hasta el momento de la muerte. De tal manera que pusimos el ejemplo de que no es igual el fémur de un feto que el de un adolescente que de un adulto. Por lo tanto, cuando nosotros nos adentramos en el mundo de la anatomía, pues tenemos una variedad, digamos, de sujetos anatómicos, pues prácticamente infinitos. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es definir lo que se denomina sujeto anatómico y que va a ser el sujeto que nos va a permitir a nosotros realizar el abordaje de la anatomía. Bueno, pues el sujeto anatómico se suele definir como un sujeto que tendría entre 18 o 20 años. Esto se debe a que en esa edad es cuando prácticamente han terminado de desarrollarse y de madurar todas las estructuras anatómicas. Y como veis ahí, lo importante de ese sujeto anatómico es que tiene que estar en una determinada posición que se denomina posición anatómica. Y como os digo, esta posición anatómica es muy importante porque a partir de ahora, cualquier estructura que nosotros vayamos estudiando en la asignatura, la vamos a ir haciendo referencia con respecto a la posición que ocuparía en ese sujeto anatómico y en posición anatómica. Como veis, la posición anatómica, el sujeto se encuentra en bipedestación, es decir, se encuentra de pie apoyado sobre sus dos miembros inferiores. Como veis, los miembros inferiores se encuentran juntos, es decir, los dos muslos y las dos piernas están cerrados y los pies se encuentran formando un ligero ángulo, aproximadamente unos 45 grados. En cuanto a los miembros superiores, como veis, se encuentran a ambos lados del cuerpo y además con las palmas mirando hacia el frente, es decir, las palmas mirando hacia el observador. Finalmente, la mirada suele estar fija hacia el horizonte o hacia el infinito, lo que hace que tengamos o que se tenga la barbilla paralela al suelo. Bueno, pues esto, como os digo, sería nuestro sujeto anatómico y esta sería la posición anatómica, que como os digo va a ser fundamental para poder seguir avanzando en la asignatura. Bueno, pues una vez que tenemos definido ya el sujeto anatómico y además en esa posición anatómica, vamos a comenzar con la terminología que utilizamos en anatomía para estudiar las diferentes estructuras que componen el cuerpo humano. Y lo primero que tenemos que decir es que algunas de las palabras que vamos a utilizar o sinónimos de estas palabras las utilizamos normalmente. Lo que pasa es que tenemos que cambiar un poco el punto de referencia. Normalmente, siempre o hasta ahora, siempre que realizamos una observación, la solemos realizar desde el punto de vista del observador, ¿vale? Desde donde nosotros estamos mirando esa estructura. Sin embargo, esto lo tenemos que cambiar ahora porque podemos cometer ciertos errores en el caso, como os digo, de la anatomía. Yo siempre pongo un ejemplo que a lo mejor es muy sencillo, muy tonto, pero para que mis alumnos entiendan este cambio de perspectiva. Y yo cuando tengo a mis alumnos sentados en clase y que todos me están mirando a mí y yo les digo, a ver, chicos, de esta clase, ¿cuál es la pared anterior? Como todos ellos están mirando hacia mí, pues suelen decir que la pared anterior del aula es la que yo tengo justo detrás, es decir, la que ellos tienen situada anteriormente, que es donde está la pizarra. Vale, digo, bueno, pues ahora os vais a salir todas de clase. Bueno, no se sale, ¿no? Digo, si os salierais todos de clase y yo cogiera las sillas y las cambiara todas y las pusiera mirando justo para atrás y os dijera volver a entrar en clase, si volviera a hacer la pregunta y les dijera cuál es la pared anterior de este aula, pues muchos de ellos ahora dirían que es la que tienen situada anteriormente a ellos, que sería justo la pared opuesta que me habían dicho cuando las sillas estaban mirando en la dirección contraria. Por lo tanto, esto es un ejemplo muy sencillo para mostrarles que la pared anterior de un aula o la pared norte o la pared, como queramos llamarle, no puede cambiar en función de cómo yo esté mirando.
Es decir, como veis aquí, lo que determina que una pared tenga una denominación es el punto de vista del observador. Sin embargo, como os he dicho, a partir de ahora, nuestro centro de estudio es el sujeto anatómico. Y en el aula o en el sujeto anatómico, una determinada parte no puede depender su denominación en función de cómo yo esté mirando a ese aula o a ese sujeto anatómico. ¿Vale? Bueno, pues con esta pequeña puntualización vamos a comenzar a estudiar la terminología que yo utilizo para colocar o para comparar o para situar las estructuras anatómicas. Y fijaros, en anatomía, aquellas estructuras anatómicas que se encuentran situadas hacia la región anterior del sujeto anatómico, pues al principio, nosotros vamos a denominarlas que son estructuras situadas ventralmente. ¿Vale? El término ventral hace referencia en anatomía a aquellas estructuras que se encuentran situadas hacia la región del vientre del sujeto anatómico. Por el contrario, aquellas estructuras que se encuentran situadas hacia la región posterior, hacia la región de la espalda, vamos a decir que son estructuras que se encuentran situadas dorsalmente. Los términos ventral y dorsal y el resto de términos que vamos a utilizar siempre se utilizan para comparar estructuras. Yo no puedo decir tal estructura es ventral, no, tendré que decir tal estructura es ventral con respecto a otra estructura, ¿vale? O tal estructura es dorsal respecto a otra. Es decir, siempre los términos ventral y dorsal, como os digo, se utilizan para comparar estructuras dentro del sujeto anatómico. Podemos también referirnos a aquellas estructuras que se dirigen hacia la región superior del sujeto anatómico. Pero para que no haya ningún género de duda, vamos a estas estructuras, vamos a decir que son estructuras craneales. Es decir, son estructuras que se dirigen hacia la región craneal del sujeto anatómico. Aquí les vuelvo a poner un ejemplo también muy tonto a mis alumnos, pero para que lo entiendan. Si yo cojo a mis alumnos de medicina y les digo, vamos a la sala de disección, ya antes de que entréis en la sala de disección, les digo, chicos, cuando entréis vais a realizar una disección de la región superior del cadáver que tenéis en la sala. Si el cadáver está tumbado en una camilla, como suele estar, pues probablemente la inmensa mayoría de la gente, de los alumnos, se vaya hacia la región de la cabeza. ¿Vale? Pero imaginaros que como yo soy tan raro, pues a ese sujeto anatómico o a ese cadáver en este caso lo tengo haciendo, bueno, colgado de los pies, con lo cual los pies están hacia arriba y la cabeza está hacia abajo. Si yo les he dicho a mis alumnos que me disequen la región superior del cadáver, estoy convencido de que algunos alumnos se podrían ir a la región de los pies. De nuevo, nuestra perspectiva hace que la estructura a la que yo me estoy refiriendo pueda tener ciertas variaciones dependiendo de cómo yo esté mirando, ¿vale? Sin embargo, si yo digo vamos a realizar una disección de la región craneal, en este caso no habrá ningún género de duda porque nos vamos a ir todos a la región de la cabeza. ¿Vale? Por lo tanto, el término craneal se refiere a estructuras que se dirigen hacia la región del cráneo. Lo opuesto a craneal sería el término caudal, porque se dirige hacia la región inferior de ese sujeto anatómico. ¿Por qué se denomina caudal? Bueno, pues el término caudal proviene de cauda. Cauda significa cola. ¿Sabéis por qué utilizamos esta terminología en anatomía? Pues voy a pasar a la siguiente diapositiva. Fijaros, estos son diferentes fotografías del desarrollo embrionario, ¿vale? De un humano. Bueno, pues en las primeras fases del desarrollo, como podéis ver, la estructura que se encuentra situada más inferiormente no son los miembros inferiores, sino que existe una pequeña cola. Esa pequeña cola luego va a ir desapareciendo y quedaría anatómicamente situada al final de la columna vertebral. Pero en las primeras fases de desarrollo, la estructura que se encuentra situada más abajo, más inferiormente, es una caula, es una cola, es decir, es una cauda. Por lo tanto, el término caudal hace referencia a esa estructura que se encuentra situada en la región más inferior de las primeras fases del desarrollo humano. Por lo tanto, tenemos ya situado el término ventral, dorsal, craneal y caudal. Nos quedaría para poder localizar estructuras en el último eje, ya que como somos
seres tridimensionales, pues en la última o la tercera dimensión, y para ello lo que vamos a hacer es dividir al sujeto anatómico a través de una línea que, como veis ahí, divide a ese sujeto anatómico más o menos en dos partes simétricas. Sabéis que no somos exactamente simétricos, pero bueno, si yo cojo una línea que pase por la punta de la nariz y por el ombligo, dividiría su sujeto anatómico más o menos en dos partes iguales. A esa línea, que justo divide al sujeto en esas dos partes, se denomina línea media. Bueno, pues lo que voy a utilizar ahora es una terminología que me permite a mí identificar o situar estructuras que se alejan de la línea media o que se acercan a la línea media. Aquellas estructuras que se alejan de la línea media, yo voy a decir que son estructuras situadas lateralmente, por lo tanto utilizaré el término lateral, mientras que aquellas estructuras que se acercan a la línea media son estructuras mediales y por lo tanto utilizaré el término medial. De tal manera que ya tengo esos 6 términos que me van a permitir a mí situar a cualquier estructura por comparación, ¿vale?, con otra estructura dentro del sujeto anatómico. Hay otros términos o un par de términos que se utilizan para situar estructuras únicamente cuando nos estamos refiriendo a estructuras que se encuentran dentro de uno de los miembros, o bien el miembro superior o bien el miembro inferior. En este caso vamos a tomar como referencia el miembro superior y los términos son proximal y distal. Vamos a utilizar el término distal a estructuras que se van a alejar de ese miembro inferior. Y decimos se alejan de ese miembro inferior tomando como referencia la zona en la que ese miembro se une al tronco. Estamos en el caso del miembro superior, por lo tanto, la estructura que tomo como referencia sería el complejo articular del hombro, la articulación del hombro. Por el contrario, aquellas estructuras que se acercan a la región en la que el miembro se une con el tronco, diré que es una estructura proximal. Vamos a ver en este caso un ejemplo. Yo puedo decir, ¿la muñeca es una articulación distal o proximal? Pues solo con esa pregunta no me vais a poder dar una respuesta, porque tendré que deciros frente a qué. La articulación de la muñeca es una articulación distal con respecto a la articulación del codo. Pero, por ejemplo, esa misma articulación será proximal frente a la articulación que voy a tener entre las falanges, es decir, frente a una articulación interfalángica, pues la articulación de la muñeca es una articulación proximal. Y aunque hemos visto estos términos y nos hemos ido siempre a los extremos del sujeto anatómico, yo voy a utilizar esos 3 términos, aunque me esté refiriendo a una estructura relativamente pequeña dentro del sujeto anatómico. Es decir, cuando yo en neuroanatomía estoy hablando del sistema nervioso central, pues y solo voy a estar hablando de estructuras que están en la región de la cabeza, voy a utilizar esa terminología, porque evidentemente yo dentro, por ejemplo, del encéfalo me voy a encontrar estructuras que se encuentran craneales y otras estructuras que se encuentran caudales. Hay estructuras que son ventrales y hay estructuras que son dorsales. Y por supuesto va a haber estructuras que se encuentran laterales y estructuras que se encuentran mediales. ¿Va a haber proximales y distales? Pues no, porque como os he dicho antes, esa terminología solo se utiliza para comparar estructuras que se encuentran situadas en los miembros, bien en el miembro superior o bien en el miembro inferior. Por lo tanto, una vez que hemos visto esta terminología, es verdad que yo puedo decir que el término craneal sería un sinónimo de utilizar superior o arriba. El término caudal es equivalente a decir inferior o abajo, ventral delante o anterior, dorsal detrás o posterior, lateral fuera o externo y medial dentro o interno. Yo siempre le digo a mis alumnos, quiero que al principio os conozcáis la terminología que aparece en rojo, ¿vale? Porque es la terminología más correcta. Es verdad que al final, una vez que ya empiezas a manejar estos términos con cierta soltura, pues es relativamente común que que empecemos a utilizar el término superior o inferior, ¿vale? Pero siempre, como os digo, que tengamos muy en cuenta que el término superior significa estructuras que se dirigen hacia la región del cráneo o inferior hacia la región de los pies.
Y algo fundamental para terminar. Los términos izquierda y derecha siempre, y como veis ahí aparece en rojo y en grande, siempre, 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 siempre se refieren al paciente y nunca al observador. Digo paciente o digo sujeto anatómico, ¿vale? ¿Y por qué digo esto? Porque cuando nosotros estamos de frente al, por ejemplo, al paciente, que va a ser en muchos de vosotros será en un futuro vuestro método, vuestra método de trabajo, pues evidentemente mi derecha no es la derecha del paciente. Tenemos la imagen como si fuera una imagen del espejo y por lo tanto mi derecha es su izquierda. Entonces, siempre, 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 cuando yo hablo de izquierda y derecha, me estoy refiriendo a la izquierda y a la derecha del paciente. Y como os digo, esto es sumamente importante. Y me podréis decir, bueno, ¿y esto tiene alguna implicación? Pues sí que puede tener implicaciones y puede tener implicaciones bastante importantes y a veces incluso con una repercusión bastante grave. Imagino que habéis visto a lo mejor alguna vez alguna noticia de este tipo, ¿no? Que por error pues se ha realizado la amputación de una pierna y no penséis que esto es algo, o sea, esto no es algo habitual, por supuesto, pero que bueno, que si lo ponéis en cualquier buscador saldrán varias noticias de este tipo. ¿Significa que estos dos ejemplos que os he puesto aquí sean específicamente que se ha cometido un error digamos, de terminología anatómica? Bueno, pues en este caso se han reconocido errores, evidentemente, por parte de los hospitales en los que sucedió esto, pero no he podido saber si se debió a un error de terminología o no, pero podría ser un error de terminología, ¿vale? Porque al final, como os digo, mi derecha o mi izquierda no coinciden con la derecha con la izquierda del paciente. Bueno, pues esto es todo. Espero haberos convencido de la importancia que tiene la terminología, tanto para el estudio de la anatomía como para vuestro futuro profesional. Así que nada, poco a poco vamos teniendo todas las herramientas necesarias para ir sumergiéndonos en el maravilloso mundo de la anatomía. Pues nada, espero que os haya gustado y nos seguimos viendo por aquí por las redes. Un abrazo.